de la historia humana existe un fenómeno que resulta difícil de explicar desde una perspectiva puramente cultural o geográfica. Y es la repetición constante de ciertos símbolos en civilizaciones que no tuvieron contacto entre sí. Culturas separadas por océanos, miles de años, y lenguajes completamente distintos. Sin embargo, terminaron representando ideas espirituales mediante formas visuales sorprendentemente similares. Como si existiera un lenguaje oculto anterior a todas las religiones. Un sistema simbólico primario que la humanidad no inventó, sino que heredó o recibió de alguna fuente común. Y lo más inquietante de esta idea no es la existencia de los símbolos en sí, sino su persistencia. Porque no importa si hablamos de templos antiguos en Egipto, de tradiciones mesoamericanas, de cultos orientales, o de religiones modernas, ciertos patrones visuales aparecen una y otra vez, como si estuvieran conectados a algo más profundo que la cultura, algo que trasciende la historia, y que se repite incluso cuando todo lo demás cambia. Y eso es lo que ha llevado a algunos investigadores alternativos a plantear la hipótesis de que estos símbolos no son simples invenciones humanas, sino fragmentos de un código original. Una especie de lenguaje visual que habría sido interpretado de diferentes maneras según la época, pero que en esencia siempre apunta hacia la misma estructura invisible. Y uno de los ejemplos más recurrentes es el símbolo de la cruz, que aparece en múltiples culturas mucho antes de la expansión del cristianismo. No solo como representación religiosa, sino como estructura cósmica, como intersección entre lo vertical y lo horizontal, entre lo espiritual y lo material, entre lo humano y lo divino. Como si la cruz no fuera un símbolo inventado, sino una representación natural de cómo se organiza la realidad según esta teoría. Y de forma paralela encontramos el símbolo del círculo, presente en casi todas las tradiciones espirituales del mundo, desde mandalas orientales hasta representaciones solares en civilizaciones antiguas. Un círculo que no tiene principio ni fin, y que parece representar algo eterno. Algo que no se puede dividir. Algo que escapa a la lógica del tiempo humano. Y cuando estos símbolos aparecen juntos, cruz y círculo, estructura y totalidad, muchos interpretan que no se trata de coincidencias aisladas, sino de fragmentos de un mismo lenguaje olvidado. Pero la parte más inquietante comienza cuando se observan símbolos más complejos, como el ojo que todo lo ve, presente en distintas formas en culturas separadas por siglos. Un ojo que observa desde arriba, desde fuera, desde una posición que no pertenece al mundo físico común, como si representara una conciencia externa capaz de percibir la totalidad de la existencia humana al mismo tiempo. Y aunque cada cultura le da un nombre distinto, la idea central permanece intacta. La existencia de una presencia que observa sin ser observada, que comprende sin ser comprendida, y que se sitúa en un nivel completamente distinto al de la humanidad. Y esto lleva a otra coincidencia todavía más extraña: el uso de geometría sagrada en estructuras religiosas antiguas. Patrones matemáticos repetidos en templos, pirámides, catedrales y monumentos, que no solo cumplen una función estética, sino que parecen responder a proporciones universales, como si existiera una relación entre matemáticas, espiritualidad y arquitectura, que ninguna civilización inventó de forma independiente, sino que todas descubrieron al conectar con la misma fuente de conocimiento. Una fuente que algunos describen como inteligencia primigenia, y otros como conciencia universal, pero que en esta teoría alternativa podría interpretarse como una única entidad transmitiendo información a través de símbolos.
que el ser humano es capaz de percibir, pero no de comprender completamente. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas. Si estos símbolos aparecen en todas las religiones, en todas las culturas y en todas las épocas, entonces no estaríamos hablando de invenciones aisladas, sino de un sistema coherente de comunicación, un lenguaje no verbal que atraviesa la historia humana, como si siempre hubiera estado ahí esperando ser interpretado. Y si eso es cierto, entonces la humanidad no habría creado sus símbolos espirituales, sino que los habría descubierto, como si estuviera descifrando lentamente un código que ya existía antes de que cualquier civilización pudiera nombrarlo. Y en ese punto la teoría se vuelve aún más oscura. Porque si estos símbolos no son humanos en su origen, entonces podrían no ser simplemente representaciones, sino activadores. Formas que no solo transmiten información, sino que podrían interactuar con la conciencia humana de manera profunda, influyendo en cómo interpretamos la realidad, en cómo construimos nuestras creencias, y en cómo organizamos nuestras ideas sobre lo divino. Como si cada símbolo fuera una llave parcial de algo más grande. Una estructura incompleta que nunca se muestra entera, pero que siempre apunta en la misma dirección, hacia una unidad oculta detrás de todas las religiones, detrás de todas las culturas, y detrás de todos los sistemas de creencias que la humanidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y si esto fuera cierto, entonces el verdadero misterio no sería por qué existen tantos símbolos diferentes en el mundo, sino por qué todos parecen estar hablando del mismo origen sin mencionarlo directamente. Como si la historia espiritual de la humanidad fuera en realidad un intento constante de recordar algo que ya se sabía, pero que se ha ido fragmentando con el paso del tiempo, dejando solo rastros, ecos y formas incompletas de un lenguaje que quizá nunca debió ser olvidado, o quizá nunca estuvo destinado a ser comprendido por completo.